Amigos de Canal 77, estamos en el vecindario, que es el programa con mayor opinión a nivel de todo el mundo, pero sobre todo del mundo usuluteco. Ahora tenemos un invitado súper especial, se trata del doctor René Portillo Cuadra. Doctor, mucho gusto, bienvenido al vecindario de Canal 77. Hombre, yo dije un día de estos, es que el doctor Norman Quijano estuvo en el vecindario y el doctor Portillo Cuadra dijo, hey, yo también quiero ir al vecindario. Y aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, agradecido contigo, con este prestigioso canal, pero sobre todo con la familia usuluteca que siempre nos recibe con aprecio, con cariño, y desde luego en este programa tan visto y tan prestigioso, un honor estar contigo. Bueno, doctor, lo hemos tenido acá en Usulután durante este día y nos hemos enterado que ha estado haciendo giras por distintos puntos claves. Fue al mercado esta mañana. ¿Qué tal le fue ahí por el mercado con este calorcito de las fiestas patronales en Usulután? Bueno, a propósito de las fiestas patronales, un abrazo fraterno y nuestras felicidades en estas fiestas patronales en honor a la Virgen. Efectivamente, hoy fuimos al mercado, hicimos un recorrido, compartimos con la gente, llevamos el mensaje de la fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano, y puedo decirte que nos vamos motivados, sobre todo porque la gente nos ha recibido con mucho afecto, con mucho cariño, nos ha endosado su confianza, que es la materia prima para el voto del 2 de febrero del 2014, y uno puede darse cuenta cómo la gente realmente encuentra en la fórmula presidencial de Arena una verdadera respuesta hacia los desafíos y sobre todo hacia las prioridades que tiene la familia usuluteca. Usted les ha dado a conocer a estas personas, imagino que de forma rápida porque fue un recorrido, conversó con algunas de ellas, les dio a conocer cuál es el proyecto que tiene Arena para regresar a la presidencia. Efectivamente, fíjate que cuando uno conversa con la población, sobre todo con las comerciantes en el mercado, le dicen que hay tres cosas que le preocupan. Uno es la inseguridad ciudadana, el otro tema es el desempleo y el otro tema es el grave deterioro de la economía y con ello el poder de dinero para comprar que tiene la gente. Entonces, nuestro plan de gobierno va en esa dirección. Precisamente son 5 puntos básicos los de nuestra propuesta. Uno de ellos es la creación de empleos y con ello la reactivación de la economía y de los sectores productivos. El segundo punto tiene que ver con un proyecto de seguridad ciudadana para darle tranquilidad a la familia honrada y trabajadora. El tercer proyecto de nuestro plan tiene que ver con la continuidad de los programas sociales. Nosotros vamos a continuar con los programas vaso de leche, uniformes, con el paquete escolar, con el paquete agrícola, con los subsidios, porque creemos firmemente que el problema no son los programas sociales. El problema es quienes los están dirigiendo en este momento de forma ineficaz, con criterio político partidario y sin financiamiento, que es lo más delicado. El cuarto punto de nuestra propuesta es la educación de calidad. Y dentro de ello el tema de recuperar la infraestructura educativa. Cientos de escuelas sin techo, sin baño, sin agua potable, en el olvido totalmente. Y mira qué paradójico, porque quienes hacen uso de las escuelas públicas son los hijos de la familia más pobre, de nuestros agricultores, de nuestras amas de casa, de nuestras vendedoras, etc. Por lo tanto, el desafío es dar educación de calidad. Y el quinto punto es la austeridad y la transparencia gubernamental. Pero todo esto aunado, pienso yo, a un tema que es sumamente importante y sobre todo aquí los usulutecos lo hemos vivido en los últimos días, sobre todo en este mes de noviembre. De manera de estadística, el mes de junio tuvimos 21 homicidios, hoy en noviembre, en 18 días, llevábamos 22 homicidios. La propuesta es de Arena decidida para este tema de seguridad. Mira, la apuesta con mayor fuerza, con mayor financiamiento, con mayor depuración estratégica, es el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a ejecutar 2 proyectos concretos, de los cuales se bifurca una serie de acciones. El primer proyecto es el tema de invertir en la prevención del delito. Educación, recreación, espacios públicos, cultura, inserción laboral, oportunidades para los jóvenes, capacitación, es un punto importante. Pero el segundo proyecto es el tema de un combate eficaz a la delincuencia. En este tema nosotros vamos a sacar a nuestros policías y a nuestros soldados a la calle. Al pueblo salvadoreño no le sirve la PNC acuartelada en las delegaciones policiales.
le sirve en los cantones, en los caseríos, en las calles, en los barrios, ahí es donde nosotros la vamos a poner, para darle seguridad a esa familia honrada, en la calle, en el centro de trabajo, en el autobús, en su casa. Hay que recuperar los espacios públicos porque hoy por hoy quienes mandan es la delincuencia. Y el otro punto importante es establecer nuevos mecanismos de denuncia ciudadana. Esto pasa por reformar la ley. ¿A qué me refiero? A que hay mucha gente que no denuncia por temor de enfrentarse con el delincuente en el juzgado o en la policía. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de denuncia para que la población lo pueda hacer por teléfono, lo pueda hacer de forma anónima y de oficio proceda la autoridad a capturar o a investigar a una persona que se dedica habitualmente al delito. El otro proyecto en el tema de seguridad tiene que ver con la atención a las víctimas. Fíjate que todo el mundo, todos los candidatos hablan del tema de la delincuencia y los delincuentes, pero no de las víctimas. Nosotros llevamos un proyecto para darle un tratamiento integral a las víctimas. Y las víctimas estamos hablando de aquellas personas que dejan su casa porque los pandilleros se la han pedido, de aquellas personas que abandonan sus pocas pertenencias para que no le maten otro familiar. Todas esas son víctimas y esas personas necesitan una respuesta. Mira, yo me he quedado admirado con lo que ha pasado aquí en Usulután y en otros municipios, como por ejemplo el cantón Los Troncones, en Panchimalco, donde una familia entera fue sacada por las pandillas de su casa, y vimos las imágenes en un canal de televisión de que nuestra Policía Nacional Civil y nuestra Fuerza Armada en camiones metieron a la familia sus pertenencias, sus cerditos, sus gallinitas, las metieron y les taparon el rostro a la familia para que no vieran para dónde la llevaban. Uno hubiera querido que fueran los delincuentes los que fueran amarrados en ese camión, no las pertenencias de las personas. Y hemos tenido desaciertos en el combate a la delincuencia porque ahí es donde se necesita la Fuerza Armada, ahí es donde se necesita la Policía Nacional Civil y ahí es donde la vamos a poner para resguardar la tranquilidad de la gente. Ahora el tema económico, sin lugar a duda, también es un tema importante, pero si nos situamos en Usulután como el departamento granero de la República, ¿cuál es la propuesta para este sector, para el sector agropecuario? Bueno, mira, nosotros tenemos en nuestro plan de país varios proyectos para reactivar la agricultura. El primero tiene que ver con accesibilizar el crédito a quien lo necesita dentro del agro. Porque en este momento hablar del crédito agropecuario, de los créditos de avío, siguen manejándose con criterios políticos partidarios, con excesivos trámites que hacen engorrosos los préstamos y al final el agricultor dice mejor le presto a un usurero y el usurero se queda terminando con la mayor parte. Por lo tanto, la accesibilidad del crédito es un punto importante. El segundo punto es establecer subsidios para los insumos agrícolas, para abaratar el precio de los insumos agrícolas. Mira, ser agricultor en este momento no es negocio, porque se compran alto los insumos y se vende barato el producto que cosecha. Pierde el agricultor. Por lo tanto, accesibilizar el precio de los insumos agrícolas permitiría que el agricultor siembre, coseche y venda con un margen de ganancia. El otro punto importante es la asistencia técnica. Mira, en estos 5 años asistencia técnica al agricultor no ha habido. Mira tú, 102.000 empleos directos se han perdido en la caficultura porque el 67% de los cafetales se los acabó la roya. Aquí, en Oriente, ha sido donde más ha afectado. En los cantones de Las Marías, Los Arenales, jurisdicción de Jucuapa, ya ni siquiera están hablando de pobreza, sino que de hambre. El Programa Mundial de Alimentos está llevando comida para que esa gente coma, porque como ya no se va a ver beneficiada de la corta de café, entonces esa gente pierde salarios. Y el otro punto en el tema agrícola que es importante es el tema de establecer una seguridad dentro del agro. Fíjate que así como golpea la inseguridad ciudadana en el área urbana, así golpea también en los cantones a la gente más humilde con la extorsión, con que le piden vacas, le piden cerdos, le piden gallinas. La cosa es que le piden, los extorsionan, es decir, están realmente olvidados. Nosotros llevamos un programa de vivienda digna para el área rural. Es uno de los programas que lo vamos a ejecutar porque la calidad de vida que se tiene en el país es menor en el área rural.
Imagínate tú que el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se presentó hace 2 días dice que de cada 10 hogares en el campo, 3 no tienen agua potable. Y en 5 existe lo que se llama un trasiego de agua. La gente compra los barriles de agua, pero tampoco tiene agua domiciliar. O sea que entonces estás hablando que la mitad de la población en el área rural no tiene agua. Pero en ese sentido también sería importante como enseñarle o comenzar ya a preparar. Usted hablaba sobre la asistencia técnica, pero también hay que guiar a nuestros jóvenes, porque ya no quieren trabajar en el campo, porque ya no quieren asolearse, porque ya no quieren esforzarse, a lo mejor porque no están motivados. ¿Qué se va a hacer con esas personas? Porque si se reactiva el sistema agropecuario, ¿dónde va a estar la mano de obra? ¿Habrá que traerla de Nicaragua? ¿Habrá que traerla de dónde? Interesante pregunta, mira, porque en las últimas recolecciones de café, en la zafra, en alguna recolección de otros cultivos se ha necesitado mano de obra de otros países porque ya se perdió la mística de trabajo que nosotros teníamos, producto de múltiples factores. Uno de ellos es la remesa, que ha brindado comodidad y la gente ya no quiere trabajar. Pero es que tampoco hay incentivos, y esos son los que vamos a crear. Incentivos, mira, en este momento el salario mínimo rural es menos que el salario mínimo urbano. En todos los países del mundo donde se ha querido incrementar la mano de obra del agro, lo primero que haces es elevar el salario en el sector agrícola. Eso es lo que nosotros podemos hacer para poder reactivar el sector. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos dar un paso estratégico en el tema de la agricultura. Se llama agroindustria. ¿Qué significa esto? Meterle tecnología a la agricultura para formar una cadena de valor dentro de lo producido por la tierra. Te comento un ejemplo de buenas prácticas. Costa Rica es el primer productor de piñas en el mundo. Y Costa Rica es una franjita de tierra frente a países grandes como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos. ¿Y cómo lo lograron hacer? A través de la tecnificación del cultivo. El campesino que antes sembraba en Costa Rica la piña y la recolectaba 2 veces al año, solo trabajaba 2 veces en el año. Hoy trabaja todo el año, él y su familia, porque a la par de donde están los cultivos de piña, ahí están las fábricas, las empresas procesadoras de las piñas, y están haciendo refrescos, colorantes, saborizantes, medicinas, jaleas. Entonces están produciendo una cadena de valor. Nosotros podemos hacer lo mismo con el café, podemos hacer lo mismo con la caña de azúcar, podemos hacer lo mismo con el frijol, pero ¿qué se necesita? Lo que tú acabas de decir: educación, incentivo y tecnología. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y otro tema que también me llama mucho la atención y se lo quiero preguntar porque a lo mejor muchos de nuestros amigos televidentes han visto el spot donde dice el doctor Norman Quijano que no va a aceptar irse a vivir a la residencia presidencial. En tu caso, doctor Quijano, pues yo podría hacer el esfuerzo de ir a cuidarle la casita, a cuidarle la casita, la residencia a los 5 años, pero esto, y traigo a colación porque usted mencionó ese plan de vivienda rural. Mira, interesantísimo. Esto tiene que ver con el componente de transparencia gubernamental. Mira, es indecente que en un país empobrecido, y digo no un país pobre, digo un país empobrecido, porque nosotros no somos pobres los salvadoreños, nos han empobrecido aquellos que han tomado malas decisiones y han hecho del dinero de los impuestos un despilfarro. Entonces, en un país empobrecido como el nuestro, no puede pasearse un presidente con grandes caravanas de vehículos blindados y los hospitales sin medicina, y los hospitales sin cama. No puede el presidente vivir en una residencia de lujo pagada con tus impuestos, los míos y los de los televidentes, para que él viva cómodamente bien, y la gente está viviendo muy mal. Aquellos que le cantaban en la guerra las casas de cartón, todavía están esas casas de cartón ahí. El pueblo les dio 5 años la oportunidad de gobernar y no han quitado las casas de cartón. Entonces, no es posible que un mandatario viva en la opulencia y el pueblo salvadoreño necesitando esos fondos para las escuelas, para los hospitales, para las calles. Entonces, nosotros nos vamos a conducir en nuestros propios vehículos. Yo quiero decirte, y voy a ser, no sé si voy a ser infidente, pero yo más creo que voy a ser transparente en lo que te voy a decir. Por primera vez lo voy a decir a un medio de comunicación.
Yo cuando acepté la candidatura a la vicepresidencia no la acepté con condiciones, porque un patriota no puede establecer condiciones para participar, pero sí establecí prioridades. Y una de mis prioridades es que yo le dije al doctor, yo no quiero utilizar ni un vehículo tan solo de esa caravana, porque esa caravana de la muerte es un insulto para el país. Tampoco voy a ocupar la casa presidencial. Y la tercera cosa, yo quiero rendir cuentas de mis bienes públicamente a la hora de tomar posesión. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la garantía de que vas a actuar con transparencia. Entonces, en todos los países de Centroamérica, para no irnos tan lejos, hombre, los presidentes viven en su casa, pues yo ¿para qué quiero esa residencia presidencial si yo tengo mi casa para vivir? ¿Por qué me la habría de pagar un salvadoreño en mis comunidades si yo para eso tengo un salario? O sea, es cuestión de dignidad, más que de transparencia, de dignidad gubernamental. Bueno, interesante postura y bueno, aquí aclarado, porque esto realmente ha generado algún tipo de, entonces ¿a dónde va a vivir el presidente? ¿Qué va a pasar con él? Y de esta forma usted nos lo ha hecho saber. Otro tema importante, doctor, para ir cerrando este espacio, me gustaría conocer esa propuesta para generar empleo que es tan básico, que todo el mundo, sobre todo los jóvenes, y en algunos casos, algunos jóvenes que llegan ya pasan de jóvenes y no consiguen empleo. O sea, es una historia triste, pero que verídica, ¿no? Primero te digo lo que vamos a hacer y después cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un proyecto que se llama Empleo para Personas Mayores de 40 años. Nosotros vamos a celebrar convenios e incentivos fiscales con la empresa privada que le dé empleo a las personas mayores de 40 años. Porque aquí prácticamente una persona mayor de 40 años ya no encuentra un empleo. Primer proyecto. Segundo proyecto. Vamos a crear programas de pasantías en las empresas y centros de trabajo, convenio entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado, para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo. Fíjate que cuando un joven va a pedir trabajo, lo primero que le dicen, ¿y cuál es su experiencia? Si nunca le han dado la oportunidad, no tiene experiencia. Entonces lo que vamos a hacer, el programa de pasantía va a servir para que los jóvenes vayan por horas a estudiar y también puedan incorporarse a trabajar en calidad de aprendices a los centros de trabajo, y que en determinado tiempo ellos, si quieren seguir sus estudios, ya pueden continuar trabajando y ganando un salario. Si quieren continuar sus estudios, pueden ellos incluso de eso que les van a pagar, ayudarle a sus familias y pagar sus estudios si así lo desean. Entonces, ahora te digo cómo lo vamos a hacer. Para crear empleos en cualquier país del mundo hay que reactivar la economía. Y la economía de un país solo se reactiva cuando se cumplen 3 requisitos. Seguridad jurídica, predictibilidad en los negocios y un gobierno que dé confianza. Eso es lo que no tenemos. Tenemos un presidente que sábado a sábado insulta al que no piensa igual que él. Es sábado de insultos. Y así, ¿cómo va a traer la inversión extranjera si al primero que él descalifique es a la empresa privada? Imagínate tú un inversionista que quiera venir aquí y pregunta cuál es el clima de negocio en El Salvador. ¿Qué es lo primero que le van a decir? Mire, que el primero que se pelea con usted es el presidente. Entonces mejor agarra su empresa y se va. Entonces, esos 3 requisitos son básicos para dinamizar la economía. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer muchísimo este espacio. Le agradezco también que nos haya comentado, como ya lo dijo usted por primera vez, en un medio de comunicación, sus condiciones para poder acceder a esta candidatura. Y quiero comentar algo. Aquí en Usulután he escuchado a muchas personas que les gusta su forma de hablar, les gusta su forma de expresar, su pensamiento, su expresión, su personalidad. Es muy admirada aquí en Usulután, ¿eh? Muchas gracias. Yo le agradezco al pueblo usuluteco la deferencia que recibo con humildad, pero la recibo en nombre del partido, de mi esposa, y ese es el compromiso que uno siente con la población. Cuando te endosa a la gente la confianza, solo le puedes corresponder con 2 cosas: con lealtad y con trabajo. Y ese es mi compromiso con ustedes. Bueno, y ese es el compromiso de este programa también del vecindario, que de lunes a viernes se transmite de 7 a 8 de la noche. Aquí hemos dicho muchas cosas, pero todo lo hemos querido siempre bajo ese mismo ideal, ¿no? De que las cosas sean transparentes. Claro. Eso es todo lo que se pide. Al final no es dinero de uno, sino que es dinero de la nación o de un municipio, ¿no?
Totalmente, y tú lo acabas de decir muy bien. Cuando se habla de los fondos públicos es cuando más transparente debe ser la gente. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia del Partido Arena, en exclusiva por el vecindario. Ya volvemos, no nos cambien.